sacerdotal San Pedro. Padre, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias, Padre. Y bueno, el día de hoy les vamos a hablar del tema de los sacramentos de los enfermos y la visita a los enfermos, ya sea al hospital, a sus casas, y la importancia que la espiritualidad y el acompañamiento tiene para ellos. Padre, antes que entráramos en materia, quisiera comenzar pues pidiéndole que se presentara, que nos dijera quién es el Padre Heenan y qué es la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Muchas gracias. La Fraternidad Sacerdotal San Pedro es una comunidad que fue fundada por San Juan Pablo II hace 30 años aquí en Guadalajara. Estamos en el templo de Nuestra Señora del Pilar, pero tenemos comunidades alrededor del mundo y fuimos fundados con el carisma de ofrecer no solamente la misa, sino todos los sacramentos, inclusive los sacramentos de los enfermos, en la forma tradicional. Sí, ¿y cómo conoce usted a la fraternidad? ¿Cómo es que Daniel Heenan entra a la fraternidad? Y un poquito de cómo llega a México, porque usted es norteamericano, ¿verdad? Es cierto, sí, si no se dan cuenta por el acento. Pues me fascinó la misa tradicional. Como estudiante en la universidad empecé a asistir a la misa tradicional. Unos amigos me invitaron y me fasciné con ella y empecé a pensar en una vocación y me di cuenta que si iba a ser sacerdote, iba a ser para celebrar la misa en esta forma, y como hay pocas comunidades que se dedican a eso, empecé a investigar y Dios me jaló por acá. Y fue interesante porque en una peregrinación que hice a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, antes de conocer la fraternidad y todo eso, estaba en Puebla estudiando español y rezando allí en la Basílica le dije a la Virgen que me gustaría ser sacerdote misionero y que me gustaría aún trabajar en México. Y fue como 13 años después que me llevó acá. Muy bien. ¿Le gusta México? ¿Contento aquí? Sí. Muy bien, Padre. Bueno, pues para ir entrando un poquito en materia, creo que les hemos compartido un poco en otros programas de de quién es San Camilo, su vida, su obra y su misión, pero me gustaría que usted nos diera su perspectiva sobre San Camilo, sobre su misión y por qué es el patrón de los enfermos y por qué es importante su intermediación, su mediación para Sí. con ellos. La historia de San Camilo de Lelis es impresionante, especialmente por cómo vivía antes de su conversión, porque estaba metido en todo tipo de vicio y intentó varias veces entrar en otras comunidades y no pudo por una razón u otra. Y en un tiempo de muchísimos santos, después de la Revolución Protestante, Dios mandó varios santos, ¿no?, para renovar la iglesia. Él era uno de ellos. Y empezó a atender a los enfermos en los hospitales de Roma, donde no había mucho como cuidado espiritual, ni mucha limpieza, esas cosas. Um, y empezó una obra impresionante porque, como dijo luego, que en los hospitales, cuando la gente está muy enfermo, aún muriendo, es cuando hay más oportunidad para la gracia, ¿no? En la extremidad, Dios está tratando de ganar esas almas, y también el enemigo está tratando, es su última chance. Entonces es tan importante el apostolado de estar ahí con los enfermos. Claro, el combate espiritual, Sí, ¿no? exacto. Tanto han escrito los santos. Y bueno, en este sentido, ¿cómo ayuda el acompañamiento de los santos, la intermediación de los santos, en este caso en concreto de Camilo de Lelis,
a la espiritualidad del enfermo. ¿Cuál es la espiritualidad del enfermo en su opinión, padre? Pues, yo creo que para los que están padeciendo cualquier tipo de enfermedad, que sea leve o grave, necesitamos estar conscientes de la cruz, ¿no? Es interesante que hay un ateo, Christopher Hitchens, inglés, que hace poco murió. Él escribió un libro criticando Madre Teresa de Calcuta. Entonces todos conocemos a Madre Teresa por su obra impresionante, no solamente con los enfermos, pero todos que estaban sufriendo de diferentes cosas. Y una de sus quejas principales de Madre Teresa era de que ella exaltaba, valuaba el sufrimiento. Entonces, según él, no se preocupaba mucho por el bien de los enfermos. Pues, obviamente, de una perspectiva atea, la cruz no tiene sentido. Es lo que dice San Pablo, que es necesidad. La cruz es necesidad para los increyentes. Pero ella entendía que lo que importa más es la salvación del alma, no tanto si se sane o no, pero si pueden aprovechar de los sufrimientos que todos tenemos, nadie evite el sufrimiento, para el bien de su alma, uniéndolos con la cruz de Cristo. Claro, y algo muy importante también para la vida sana, espiritualmente hablando del enfermo, recupere o no recupere su salud, entran en juego pues esos dones que Dios confió a la iglesia, que son los sacramentos, Sí. ¿verdad? Y bueno, para entrar un poquito en materia y hablar de los sacramentos, quisiera que nos mencionara pues qué son los sacramentos en primer lugar. Los sacramentos son signos visibles instituidos por Cristo para conferir gracia a las almas. Entonces somos seres corporales y espirituales y Dios toma eso en cuenta en el proceso de salvarnos. Entonces aprovecha de cosas muy naturales, elementos de la naturaleza, para ser signos de su gracia salvífica. Muy bien. ¿Y de qué se componen los sacramentos, padre? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su origen? ¿Qué hace que un sacramento sea un sacramento? Sabemos desde el catecismo como niños que hay 7 sacramentos y cada sacramento fue establecido por Cristo y es de antigua tradición, los 7 que tenemos desde el principio de la iglesia. Y cada sacramento tiene su elemento material, la materia del sacramento, y su elemento espiritual, que es el efecto. Que entonces la materia se une con la forma, que son las palabras, cosas, palabras, que producen un efecto espiritual, invisible en el alma. Muy bien, pues ya estamos entrando en materia. Vamos a hacer una pequeña pausa de unos cuantos segundos para bueno, reflexionar un poquito más, prepararnos para el siguiente bloque, empezar a hablar ya más en forma de los sacramentos. Y bueno, les recuerdo que pueden hacernos llegar sus preguntas a través de Facebook, si nos están viendo por Facebook, o aquí directamente a Valora Radio. Ok. Continuamos con nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí estoy en Facebook viendo el número de visitantes que tenemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Si tienen alguna pregunta, por favor, con toda confianza pueden hacérnosla para llegar aquí al estudio para preguntarle al padre Hinan. Hay que aprovechar que tenemos aquí a un sacerdote, un teólogo experto en la pastoral de los sacramentos de los enfermos. Bueno, antes de continuar con los sacramentos,
Eh, yo sé que ustedes tienen en la parroquia una pastoral con los enfermos, padre. No sé si quisiera mencionarnos un poco sobre... Sí, de hecho hacemos varias cosas para atender a los enfermos. En cualquier parroquia el sacerdote tiene que preocuparse para los enfermos en su parroquia. Entonces, obviamente, cuando se enferma un parroquiano, corremos para atenderlos. Um, pero además de eso, participamos en varios otros apostolados. Entonces, la Arquidiócesis de Guadalajara tiene el servicio de SANE, que es Servicio Auxiliar Nocturna Espiritual. Entonces, si no conocen esta obra, es impresionante. Somos un grupo de laicos y sacerdotes y para cada día del mes hay un sacerdote y un grupo de laicos asignados para estar de guardia toda la noche. Y desde casas particulares y hospitales llegan las llamadas y vamos a donde sea para atender a los enfermos en el hospital la hora que sea. Además de eso, vamos una vez al mes al Hospital Zoquipan con otro grupo de laicos. De hecho, este apostolado se llama San Camilo de Lelis también. Y hay un grupo que se dedica a repartir comida a los familiares de los enfermos porque es la realidad que muchos vienen de lejos y son de pocos recursos. Entonces es una obra de caridad hacia ellos. Mientras otros subimos para buscar los que necesitan pues el auxilio espiritual. Muy bien, y aquí en esto que usted nos mencionaba, padre, el auxilio espiritual, ¿cuáles son los sacramentos, pues ahora sí que especiales para los enfermos? ¿Cuáles son estos sacramentos? Pues debemos de empezar primero hablando del bautismo, porque es el sacramento más importante en el sentido de que es la puerta para los demás sacramentos. De hecho, ayer estuve en un hospital con un grupo de seminaristas para un entrenamiento pastoral y bautizamos tres niños. Uno tenía 1 año 7 meses, que es pues mucho para no ser bautizados. Entonces buscamos eso primero, ¿no? Si no son bautizados, con prisa tenemos que bautizarlos si hay algún riesgo. Y todos, de hecho, deben de saber eso, porque si eres, por ejemplo, enfermera, trabajando en un hospital, y nace un bebé que está en riesgo, era común antes de entrenar a las enfermeras de hacer el bautismo, porque cualquier persona, aunque no sea creyente, el bautismo es tan importante, puede administrar el sacramento del bautismo, porque como dijo el Señor, quien no renace de agua y el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino del cielo. Cierto. Y para celebrar el bautismo, si uno no es sacerdote, ¿hay alguna condición en especial? Nada más con agua natural, echando el agua de preferencia en la cabeza, en la frente, pero en cualquier parte del cuerpo, para que corra, necesita correr y tiene que decir yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y mencionando su nombre primero. Y es válido así si cualquier persona lo hace. Y luego, porque a veces los papás se preocupan porque dicen, pero si lo bautizamos ahora, o significa que definitivamente va a morir. No necesariamente, pero todos podemos morir en cualquier momento, ¿no? los papás. Y segundo, a veces los papás dicen, no queremos perder la fiesta luego, ¿no? Pero ese es mal pretexto. Y aún si bautizan el niño en el hospital, si se sana y regresan a casa, pueden llevarlo y deben de llevarlo a la parroquia para completar las ceremonias y registrar su bautismo.
Y bueno, ya después de esto también vendrá la fiesta, ¿no? Sí, exacto, exacto. Muy bien. ¿Y qué otros sacramentos son, digamos, especialmente un auxilio para los enfermos? Muy bien, entonces cuando hablamos, por ejemplo, de los últimos sacramentos, que son pensando en los enfermos, hablamos de confesión, de extrema unción o la unción de los enfermos y la comunión, especialmente el viático, que es la última comunión antes de morir. Muy bien. Precisamente por eso se le llama viático, ¿no, padre? Ajá. Porque es digamos, el lunch, ¿no? La comida, La el comida sostén previa. para el viaje. El viaje, significa. claro. Muy bien, padre. Bueno, pues antes de continuar con los sacramentos, quisiera hacer una pequeña pausa también. Okay. Y bueno, aprovecho para mandar saludos hasta California. Le mandan saludos desde allá, padre. Y bueno, a todos los que nos escuchan. Familia Pineda Hernández también le manda saludos, padre. Saludos. Y bueno, pues antes de continuar, nos vamos a un pequeño corte. Muy bien, muy bien. Está contigo. Nos dedicamos a la humanización de la salud, capacitando a voluntarios y profesionistas en el acompañamiento a personas que sufren. Conozca más de Centro San Camilo en www.camilos.org.mx o llame al 3640-4090. Centro San Camilo AC, para la humanización de la salud. Bueno, continuamos aquí en su programa Más Corazón en las Manos del Centro San Camilo AC. Nos acompaña el padre Ginan de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, de la cuasiparroquia de San Pedro, ¿verdad? También San Pedro en Cadenas. San Pedro en Cadenas, pero que celebra misa en la iglesia, forma tradicional. En la forma tradicional, en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, aquí en la ciudad de Guadalajara. Sí. Y bueno, estamos hablando hoy del tema de los sacramentos de los enfermos. El padre Gina nos comentaba cuáles son estos 4 sacramentos, perdón, me equivoqué, me omití el bautismo, que son de especial auxilio para el enfermo cuando está en esta situación difícil. No importa la edad, todos podemos enfermar y todos podemos estar en riesgo de morir. Y bueno, continuando con esto, padre, quisiera que nos profundizara, si gusta, sobre estos otros 3 sacramentos, el viático, la unción de los enfermos y la confesión. Okay. Sí, todos conocemos bien la confesión, o ojalá que conozcamos bien la confesión, porque es algo que hacemos con frecuencia. Pero tiene una importancia especial para los enfermos, especialmente si están padeciendo una enfermedad grave, porque necesitamos estar en gracia para aprovechar hasta el grado máximo de lo que nos ofrece el sufrimiento, ¿no? Entonces, si uno está en pecado, puede estar sufriendo mucho, pero no tiene el mismo provecho. Puede tener el provecho, por ejemplo, para motivarlo a pensar en su fin y arrepentirse. Pero una vez estando en gracia, entonces tiene la capacidad de empezar a merecer con los méritos de Cristo. Eso es lo que nos hace la gracia santificante. Y no queremos desperdiciar esa gran invitación. Entonces, mientras la persona esté consciente, siempre preguntamos primero si quiere confesarse. Y luego, el sacramento de extrema unción, y tradicionalmente se dice así, porque es para casos extremos. Hoy en día también se llama unción de los enfermos. Y este sacramento es cuando hay pues cierta gravedad. No damos los santos óleos cuando uno tiene gripa o algo así. Pero cuando hay posibilidad de que se arriesgue su vida.
Y no es mágico. Hay mucha confusión también de los sacramentos. Es el sacramento de la extrema unción tiene el efecto de unir los sufrimientos de la persona con los sufrimientos de Cristo. Y tiene varios efectos, como todos los sacramentos, porque si la persona no está consciente, por ejemplo, sirve para, si está dispuesto, para perdonar aún sus pecados mortales si la confesión es imposible. Y lo que es muy interesante es que también hablamos del efecto de obrar curaciones, ¿okay? en el cuerpo aún. No sé si puedo leer un poquito del ritual. Sí, por favor. Hay una introducción muy bonita que leemos antes de dar este sacramento, ¿no? Dice, el Señor no solo hizo el bien a las almas, sino que se preocupó por las necesidades corporales y cuidó especialmente de la salud de los enfermos. Venían a él grandes muchedumbres, llevando consigo mudos, ciegos, sordos, paralíticos y muchos otros, todos cuantos tenían enfermos de diferentes dolencias, los llevaban a él y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. La iglesia continúa la misión de Jesucristo, y cuando uno de sus hijos es herido por la enfermedad, envía a uno de sus ministros para que ore sobre él, marque sus sentidos con la cruz y lo unja con el óleo santo. Y por medio de esta sagrada unción se recibe la gracia del Espíritu Santo, cuya unción limpia de los pecados si es que quedan algunos por expiar, y borra las huellas del pecado, alivia y fortalece el alma del enfermo, despertando en él una gran confianza en la misericordia divina. Ayudado por esta confianza, el enfermo soporta con más facilidad las incomodidades y sufrimientos de la enfermedad y resiste mejor a las tentaciones del demonio, y a veces también, cuando así conviene para la salvación del alma, se consigue la salud del cuerpo. Y eso es del Concilio de Trento, un resumen muy claro de la doctrina del sacramento. Claro, también recuerdo una pequeña parte de la Carta de Santiago, si no me equivoco, en la que habla ya del sacramento, ¿no? Que era administrado desde los tiempos, ahora sí que apostólicos, ¿no? Sí. ¿Nos podría hacer alguna referencia al respecto? De hecho, citamos la Carta de Santiago, también en la administración del sacramento, en nuestro rito. Al final, decimos, Dios y Señor nuestro, que nos dijiste por medio del apóstol Santiago, si alguno de vosotros está enfermo, mande llamar a los sacerdotes de la iglesia, para que oren sobre él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le aliviará. Los pecados que hubiere cometido le serán perdonados. Muy bien, padre. Nosotros, por ejemplo, en el Centro San Camilo, trabajamos muy de cerca con pacientes crónicos, con pacientes terminales y con sus familias. ¿En qué momento cree usted que es recomendable pedir los sacramentos, aunque la enfermedad sea larga? Muy buena pregunta. Mejor antes que después, ¿no? Porque muchos tienen miedo de los sacramentos. Eso he visto en muchos, porque piensan que pues si llamamos al sacerdote, entonces la persona ya está condenada a la muerte. Pero no es así, por lo que acabamos de escuchar, ¿no? El sacramento tiene la finalidad también de curar la persona por adentro y en su cuerpo también. Entonces, en cuanto se ponga grave, cuando se presente algún riesgo, y es mejor llamar al sacerdote ya. También porque hay mejor provecho con los sacramentos mientras la persona esté consciente. Podemos venir y hacer y administrar los sacramentos cuando ya ha perdido la conciencia, pero es con una condición, porque no sabemos la disposición de la persona. Y, por ejemplo, en el libro que traigo,
Además del rito del sacramento, hay muchísimas más oraciones que son para el consuelo del enfermo, de la familia, para que pueda tener resignación a la voluntad de Dios y aceptar sus sufrimientos en buena forma. Y por ejemplo, en una enfermedad larga, ¿es recomendable llevarlo a la iglesia al paciente y pedir el sacramento ahí o hacer alguna celebración parroquial para muchos enfermos? Nosotros nos acostumbramos a dar el sacramento de extrema unción en casos particulares, ¿no? Y es casi siempre en la casa o hospital, ¿no? Porque es cuando hay algo de gravedad, ¿no? Puede ser en la parroquia, si, por ejemplo, si alguien está sufriendo de cáncer, ¿no? Y no está en la etapa final, pero sabe que tiene cierto tiempo para vivir probablemente. No hay problema con eso. Pero, como dije, mejor antes que después. Y si me permite Claro. contar una historia, estaba hace poco en una cena a un lado de la ciudad y me llegó una llamada de un hospital cerca de nuestro templo. Las religiosas me conocen y me pidió la hermana que viniera. Pero le dije, pues no sé si conoce a alguien más cerca porque estoy un poco alejado, pero si no, yo voy. Entonces me dijo que no había nadie más, entonces fui. Y tardé media hora más para llegar. Y la hermana me había dicho que la persona estaba agonizando ya. Y llegué al hospital y la hermana me dijo que la persona murió, ya había muerto. Y le pregunté, me dijo, unos 10 minutos. Entonces, bajo una condición, porque mientras hay calor todavía en el cuerpo, podemos administrar los últimos sacramentos bajo condición, entonces así hice. Pero después su esposa estaba allí y me contó que su esposo estaba allí en el hospital unos 2 semanas en esta enfermedad y 3 veces el sacerdote vino ofreciendo los sacramentos y dijo cada vez, todavía no. Pues no era creyente, así dijo la esposa, y no quiso reconciliarse hasta el último momento. Pero el último momento llegó 10 minutos antes de que vino el sacerdote. Entonces queremos obviamente evitar esos casos, tristemente. Sí. Padre, nos pregunta Angélica Ortega si alguien más, además del sacerdote, puede dar la unción de los enfermos. No, solamente los sacerdotes. Los sacerdotes. Sí. Muy bien. ¿Y qué requerimientos se necesitan para la unción? ¿Estar confesado? Si la persona está consciente, debe de confesarse antes, ¿no? Y según sus posibilidades. A veces llegamos y la persona casi no puede hablar, pero debe demostrar un signo de arrepentimiento. Porque normalmente necesitamos estar en gracia para recibir los sacramentos, pero si la persona ya no puede confesar, como dije, el sacramento de extrema unción tiene el poder también de perdonar los pecados mortales. Muy bien, Padre. Y bueno, hemos estado hablando sobre la importancia que tienen los sacramentos para la ayuda espiritual de los enfermos, pero ¿qué tal de las familias, Padre? ¿Qué tan importante es los sacramentos en la vida de los familiares de un enfermo? Sí, esto es un aspecto muy impresionante también, porque a veces no podemos percibir si la persona recibe un consuelo, el enfermo, ¿no? Porque es inconsciente. Pero lo que me ha impactado mucho es ver el consuelo para los que están allí. Y obviamente hay casos extremadamente diferentes. A veces hay una persona que no tiene nadie acompañándolo
y que es obvio que no vivió su fe mucho, ¿no? Y hay otros casos que muy hermosos cuando la persona está rodeada por familiares, están pidiendo y al escuchar las oraciones es un gran consuelo. También porque ellos tienen que ofrecer lo que padecen. Es otro tipo de sufrimiento, pero también puede servir para su bien. Para su bien espiritual. Y en este sentido, ¿qué sacramentos son los que usted como sacerdote invita a los familiares a recibir? Pues siempre debemos de estar confesados, ¿no? Me gusta explicarlo así, ¿no? Cuando pedimos a Dios, ¿okay? Dios siempre nos escucha, pero no siempre en la misma manera. ¿Okay? Entonces, si no estamos en gracia, no somos amigos de Dios. ¿Okay? Somos sus criaturas, pero nos ve más como indigentes en la calle, digamos, ¿no? Y ojalá que nos conceda una limosna, pero es muy diferente el sentido de cuando un hijo pide, ¿no? Como dice el Señor, ¿no? ¿Cuáles de ustedes, teniendo hijos, si te pide si te pide algo que le daría otra cosa, ¿no? Una piedra cuando le pide comida? Entonces, si estamos en gracia, somos hijos de Dios y nos va a escuchar en mejor manera. Entonces deben estar confesados y no hay ninguna oración que tiene más poder que la Santa Misa y recibir la Santa Comunión. Y padre, nos comentaba del efecto terapéutico que puede tener inclusive el sacramento de la unción de enfermos, ¿no? La curación del cuerpo. Nos habló ahorita sobre el valor que tiene como sacramento la penitencia de recuperarnos esta gracia santificante y esta dignidad de hijos de Dios, pero ¿el sacramento de la penitencia tendrá también algún efecto terapéutico en el digamos, en el enfermo o en su familia? Pues supongo, sí, claro, porque siempre hay un consuelo para todos escuchar las palabras te perdono, ¿no? Y además, aún más sabiendo que esas palabras vienen de Dios en el sacramento, ¿no? Y he visto muchos casos de personas que están por morir y les llegan tantos remordimientos de su vida, relaciones con hijos o esposos, que pues no fueron los mejores, ¿no? Entonces, para tener paz en el alma, el perdón de Dios y este consuelo de tener certeza o escuchar esas palabras nos pone en paz. Muy bien, padre. Y bueno, antes de continuar, quisiera hacer también otra pequeña pausa ya para entrar en la recta final. Si tienen alguna pregunta que hacerle al padre, alguna pregunta también para la gente del Centro San Camilo, por favor aprovechen, es el momento y regresamos en unos minutos más, en unos segundos. No sé si quisiera decir. La humanización de la salud, capacitando a voluntarios y profesionistas en el acompañamiento a personas que sufren. Conozca más de Centro San Camilo en www.camilos.org.mx o llame al 3640-4090. Centro San Camilo AC, para la humanización de la salud. Muy bien, estamos de regreso con el padre Daniel Ginan de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Ya en la recta final de nuestro programa, padre, me comentaba que había tenido varias experiencias que
que le han llamado mucho la atención en la visita a los enfermos. Sí. ¿Tendrá alguna que nos quiera compartir? Hay muchísimas y tengo que decir como sacerdote que esas experiencias son unas de las más consoladoras y vale la pena todo lo demás que es difícil de poder estar en esos momentos y vemos tan claramente la providencia de Dios, ¿no? Estoy recordando de una vez en Sane, de hecho, fuimos a, no me acuerdo cuál hospital fue, pero uno que había visitado muchísimas veces. Pero desde la última vez que había visitado, hicieron una remodelación y me perdí al salir de visitar la persona que nos llamó. Entonces estaba perdido tratando de encontrar cómo salir. Y escuché una voz, padre, padre. Y fue una enfermera llamándome. Entonces fui con ella y me pidió que echara una bendición a un enfermito. Entonces asumí fue como terapia intensiva y vi una persona conectado a muchas máquinas, ¿no? Muy mal. Y iba a entrar y me dijo que no, desde lejos, porque su novia o esposa no quería que viniera el sacerdote. Entonces, al escuchar eso, entonces llamé la novia o la esposa y empecé a explicarle, ¿no? De la importancia de recibir los sacramentos y que no debemos de temer asustar al paciente, porque lo que nos debe de asustar más es la realidad que al morir vamos a encontrar a Cristo como juez y tendremos que rendir cuentas. Entonces insistí un poco y ella al final me gritó, pero se fue. Entonces yo fui con el paciente, que fue tan agradecido para recibirme. Y fue una experiencia increíble, porque fue evidente que si él quiso, ella no. Y también de considerar la providencia de Dios, porque no fui para él y me perdí, ¿no? Pero Dios arregla las cosas, no fue accidente, fue providencia, ¿no? Y pues gracias a Dios pudo recibir los sacramentos. Muy bonita Sí. historia, padre. Seguro que tiene más. Desde Chile nos preguntan por algún libro, alguna lectura espiritual que recomiende para alguien que está pasando por alguna enfermedad. Pues hay muchas cosas. El libro de Job es bueno para leer si la persona, por ejemplo, está desesperada, pensando cómo es que eso me puede pasar, ¿no? Yo soy buena persona y ¿por qué me pasa esto? Es bueno meditar ese libro para darnos cuenta de que en realidad los sufrimientos son pruebas de Dios y Dios prueba los que aprueba, ¿no? Para perfeccionarlos en su gracia. Claro. De literatura camiliana yo me atrevería a recomendar los libros del hermano José Carlos Bermejo. Él es director del Centro San Camilo en España. Tiene una abundante literatura sobre la enfermedad, cómo acompañar al enfermo. También hay libros para los familiares. Y bueno, desde Chile, no sé, yo creo que les queda más cerca el Centro San Camilo de Argentina que el nuestro aquí en México. Pero podrían consultar también la literatura que él tiene. Hay literatura espiritual, literatura de desarrollo humano y literatura para familiares, cómo acompañar a sus enfermos. Y bueno, obviamente todos desde esta perspectiva que los padres Camilos también enseñan. Y bueno, ya casi para terminar, padre, hay algo que yo he observado cuando he visto a enfermos o gente ya mayor que se le dificulta ir a los sacramentos y a la iglesia, y de alguna manera dependen en cierto sentido o en cierta medida de sus familiares, que muchas veces, como usted mencionaba, pues a veces no están muy de acuerdo
no los llevan a pesar de que es su deseo, no los apoyan en este sentido. Y bueno, además de esta carencia de la salud física, de la salud emocional, también tienen la carencia de la salud espiritual. No sé si tuviera algún consejo para los familiares. Pues por piedad, por lo menos, si el enfermo está pidiéndolo, como debemos de darle el consuelo, aunque los que lo están atendiéndolo no creen o no ven la importancia. Queremos por lo menos que sienta cómodo y bien el enfermo. Pero yo siempre aprovecho cuando están familiares de pues darles una pequeña predicación cuando estoy visitando el hospital, ¿no? Para hacerles entender que pues esta enfermedad es para su bien también y vemos qué tan frágil es la vida y que estamos aquí solamente de paso y mejor prepararse ahora que esperar hasta que es más difícil y dependemos de los demás. Sí, y bueno, algo que he observado que la fraternidad sacerdotal San Pedro maneja bastante bien y ha sido pionera por lo menos aquí en la ciudad de Guadalajara, el manejo y el uso de redes sociales, la transmisión de la misa en vivo. ¿Cómo esto nos puede ayudar a las personas que ya no les es muy fácil llegar a la iglesia o que dependen de alguien más que pues difícilmente los puede llevar? Sí, pues obviamente podemos usar las redes para mal, pero también para el bien. Y si la persona no puede ir a misa, qué bueno si podemos unirnos espiritualmente por la misa, con la misa y aprovechando de estos medios. Obviamente no es igual. A veces me preguntan, ¿vale para el precepto? No es igual. Pero si alguien no puede ir a misa por una enfermedad, tampoco está obligado. Pero eso no significa, si está en realidad enamorado con Dios, debe de querer estar en misa y puede unir sus pensamientos con la misa a través de verla en la tele, en internet. Y si tiene mucho tiempo para pasar no activo, ¿no? En cama, pues qué mejor cosa hacer que estar escuchando sermones, leyendo cosas de Dios. Un ejemplo, un sacerdote que admiro mucho, el padre Matteo Crowley Bovi, que escribió unos libros excelentísimos. Y si lees de su vida, era un apóstol tan activo, pero al final de su vida se enfermó y tuvo que pasar mucho tiempo en cama, en un hospital, en otro país, lejos de todos sus conocidos. Y dice que fue una de las pruebas más difíciles de su vida. Pero en sus escritos uno percibe cómo va dándose cuenta de que esto también era necesario, porque pasaba tanto tiempo predicando Dios a los demás. Ahora fue su tiempo para conocer Dios a través del sufrimiento y una vida interior aún más profunda. Entonces, debemos de ver las enfermedades como oportunidades. Muy bien, pues ya estamos por terminar. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos pues esta explicación, esta reflexión sobre la importancia que tienen los sacramentos para los enfermos. No sé si quiera darnos algún aviso, aprovechar esta oportunidad para quienes nos escuchan. Sí, quiero primero mencionar el número de SANE, porque pues va siendo olvidado por muchos, porque pasamos muchas noches en SANE sin llamadas, y no creo que nadie está muriendo en toda la ciudad de Guadalajara. Entonces el número de SANE para necesidades espirituales en la noche es 38 25 13 48. ¿No? Y pueden llamar en cualquier hora de la noche y hay alguien para atender. Sí.
Y invito a todos a conocer los apostolados que mencioné al principio a través de nuestra página de Facebook, y están invitados a participar en estas obras de caridad y sobre todo para conocer la Santa Misa. Muy bien. Muchas gracias, Padre, por acompañarnos a nombre del Centro San Camilo. Muchas gracias. Y aprovecho también el espacio para hacer la invitación a que se inscriban a nuestros cursos y talleres de verano. Ya están las inscripciones abiertas, comienzan el 16 de julio con temas muy interesantes de desarrollo humano y espiritual. Ojalá que nos puedan acompañar. El número de teléfono para mayor información en Centro San Camilo, 3640-4090, 3640-4090. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en punto de las 11 con Marta González Cogen, que retoma el micrófono. El tema será cuidados paliativos. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Cuando necesitas una mano que te ayude, una palabra que te aliente, un instante de paz, Centro San Camilo AC está contigo. Nos dedicamos a la humanización de la salud, capacitando a voluntarios y profesionistas en el acompañamiento a personas que sufren. Conozca más de Centro San Camilo en www.camilos.org.mx o llame al 3640-4090. Centro San Camilo AC, para la humanización de la salud.